want something to hold on to, gotta find it first. Hola, buenas tardes a todos y todas y bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Para los que no me conocéis, me presento. Mi nombre es María Cacho y soy fundadora y CEO de Empléate con Talento. ¿Y qué es Empléate con Talento? Para los que todavía no nos conocéis, Empléate con Talento es un canal digital gratuito de orientación y desarrollo profesional que lucha contra la desigualdad de oportunidades laborales, poniendo a disposición de todos aquellos que lo necesitéis información de actualidad, recursos, herramientas, plantillas y consejos para la búsqueda de empleo, la formación continua y el emprendimiento. Hace 15 días hablamos de cómo elaborar un currículum ganador, que si no lo pudisteis ver, lo tenéis grabado en nuestro canal de YouTube, os lo recomiendo. Y hoy vamos a hablar de cómo ampliar vuestra red de contactos profesionales y cómo mejorar vuestro networking. Dos aspectos claves para entrar en un proceso de selección, captar clientes o colaboradores, incluso para los emprendedores buscar inversores o financiación para vuestros proyectos. ¿Qué vamos a aprender hoy? Hoy vamos a conocer algunas de las herramientas más útiles para hacer networking, como pueden ser la marca personal, la identidad digital o el elevator pitch. También veremos qué es el networking y para qué sirve. Además, os daré algunas recomendaciones para crear vuestra propia red de contactos profesional de un modo eficaz. Hablaremos de los lugares más adecuados para hacer networking. Y por último, os daré algunas recomendaciones de cómo ampliar vuestra red de contactos de LinkedIn, una herramienta que nos va a ser muy útil en todo el proceso. En primer lugar, comentaros que cada caso es diferente y único, por lo que hoy no pretendo daros la llave maestra para vuestra red de contactos, pero sí pequeñas recomendaciones y consejos que espero que os ayuden mucho a mejorarla. Si después del taller seguís teniendo dudas, podéis dejármelas en el chat y al final de la sesión intentaré dar respuesta. ¿Cómo prepararnos para hacer networking? En principio, lo que tenemos que tener es una buena marca personal digital. ¿Qué es esto? Oye, pues nuestros perfiles en redes profesionales y sociales, ¿vale? Estos currículums 2.0, que ahora son tan populares como es el currículum que incluimos en un LinkedIn. Luego temas de videocurrículum o videopresentaciones, ese tipo de videopresentaciones que incluso ya se están pidiendo mucho en recursos humanos para una primera criba curricular, que os grabéis en un minuto y lo mandéis, ¿vale? Y luego ya os dirán si pasáis o no a la siguiente fase. También podéis crearos una propia página web, sobre todo aquellos que tengáis portfolio, como los que os dedicáis a las artes, ¿vale? O los programadores, diseñadores gráficos, etcétera, que es muy común que tener que presentar un portfolio de trabajos elaborados. Entonces, bueno, crearos una página web con vuestro currículum, decir quién sois y además incluir un portfolio, pues puede ser una alternativa muy buena. Otra opción es crearos un blog donde podéis hablar un poco de vuestro ámbito profesional y ahí empezar a generar un poquito de identidad digital también. Comentaros también la importancia de la identidad digital y la diferencia entre marca personal. La marca personal al final son los perfiles que dejáis visibles en Internet para que los pueda ver cualquier persona que quiera contactaros. La identidad digital es la huella que dejamos al hacer comentarios, publicaciones, hacer una publicación en un muro de otra persona o en un post o en un foro. Entonces, toda esa identidad digital queda registrada y es la que nos acredita como profesionales, por lo que es muy importante tanto trabajar nuestra marca personal, profesional, digital y nuestra marca o identidad digital e ir haciendo comentarios en sitios concretos y publicaciones para que quede registrada esa identidad. Hoy en día no solo vale con ser un buen profesional, también hay que parecerlo y este tipo de herramientas nos ayudan muchísimo en esta labor. ¿Qué es el elevator pitch? Algunos seguro que ya habéis oído hablar de este término. Este término empezó a ser muy popular, sobre todo en las rondas de financiación en las que se presentaban los emprendedores para contar a posibles inversores su proyecto emprendedor. Pero luego se ha extendido a muchos otros ámbitos y ahora, bueno, pues vale para vender tu candidatura en un proceso de selección, nos vale para vender nuestro proyecto empresarial, incluso también nos vale para presentarnos delante de un contacto nuevo, entre otras muchas cosas, ¿vale? ¿De dónde viene el concepto elevator pitch? Pues es el discurso de un ascensor, discurso informal en un ascensor.
Se dice que no puede durar más de 30, bueno, una media entre un mínimo de 30 segundos y un máximo de 3 minutos. ¿Por qué? Porque lo normal sería que durase el transcurso de un ascensor, ¿vale? Que tú te encuentras a alguien, imaginaros a un posible reclutador o a un posible inversor para tu negocio, y en el transcurso de ese ascensor que vais juntos, tú pudieras contarle tu elevator pitch y cerrar o intercambiar una serie de tarjetas de visita para luego seguir hablando más adelante en una reunión más formal. ¿Cómo se elabora un elevator pitch? ¿Vale? Varía un poco si preparamos un elevator pitch para vendernos a nosotros mismos como candidatos que si hablamos de un elevator pitch para vender un proyecto o una empresa concreta. Entonces, en principio, si vamos a vender nuestro propio elevator pitch, os recomiendo empezar siempre con vuestro nombre, aunque se puede empezar con un gancho, pero vamos, un gancho me refiero, ahora os enseñaré mi propio ejemplo para que lo veáis muchísimo más claro. Podéis empezar con un ejemplo, un gancho interesante puede ser una pregunta, un dato, una frase creada por vosotros o una frase célebre con la que os sentáis identificados. Luego podríais presentaros con vuestro nombre, decir quiénes sois, a qué os dedicáis o qué cargo tenéis actualmente. Luego podéis hablar un poco de vuestra formación, de vuestra experiencia. Oye, los más jóvenes que todavía no tenéis mucha formación o mucha experiencia, podéis a lo mejor hablar de vuestras competencias profesionales, qué creéis que os diferencia de los demás, o algún dato relevante que consideráis interesante y que os puede hacer diferentes a los demás. Luego es verdad que todo elevator pitch tiene que terminar con una llamada a la acción. ¿Qué es una llamada a la acción? Oye, cerremos el trato, nos vemos más adelante, nos reunimos, me concertas una entrevista, me dedicas unos minutos otro día. Hay que cerrar un poco el trato. ¿Para qué? Para convertir ese elevator pitch en algo real y que luego te conlleve a una posible entrevista o una incorporación en una empresa. Los emprendedores o aquellos que estáis pensando en emprender, cambiamos un poco el sentido. Aquí también podemos empezar con un gancho. Un gancho puede ser, oye, la necesidad que cubre tu proyecto o una pregunta de algo concreto o un dato, y a partir de ahí luego ya te puedes presentar o presentar el nombre de tu proyecto. Luego es verdad que dentro de la descripción de tu proyecto tienes que incluir un poquito la necesidad que cubre, a quién va dirigido, qué público objetivo, ¿vale? Es tu cliente potencial, cuál crees que es tu valor diferenciador en el mercado, y luego otros datos relevantes que consideres interesantes al posible inversor o la persona que te está escuchando. Luego también hay que terminar con una llamada a la acción, y aquí ¿qué tenemos que conseguir? Oye, que nos vea luego para conseguir hablar más sobre nuestro proyecto y ver si es posible que invierta dinero en nosotros o un patrocinador que nos dé dinero para sacar nuestro proyecto de emprendimiento social. Para que veáis un ejemplo, os he puesto el mío propio, ¿vale? Os lo cuento un poco así por encima para que veáis todos los consejos que os he dado de una forma real. Por ejemplo, yo muchas veces empiezo con el lema. Mi lema es: descubre tus talentos, encuentra un lugar donde desarrollarlos y no tendrás que trabajar ningún día de tu vida. ¿Te atreves a descubrir los tuyos? Hola, mi nombre es María Cacho y soy fundadora y CEO de Empléate con Talento, canal digital gratuito de orientación y desarrollo profesional, que lucha contra la desigualdad de oportunidades laborales, poniendo a disposición de todos aquellos que lo necesitéis información de actualidad, recursos, herramientas, plantillas y consejos para la búsqueda de empleo, la formación continua y el emprendimiento. La enseñanza y la orientación académica y profesional siempre han sido mi gran vocación y pasión. Por eso, desde hace más de 13 años, compagino mi actividad profesional impartiendo formación, mentoring y coaching en varias instituciones educativas, donde ayudo a mis alumnos y mentorizados a lograr sus sueños profesionales. Porque todo es posible si sabes cómo. Así que si te animas, visita mi canal, Empléate con Talento, y sígueme en las redes sociales y descubrirás cómo puedes hacer realidad tus sueños profesionales. También puedes consultar mi perfil de LinkedIn o escribirme a info@empleatecontalento.es. Y esto sería un elevator pitch. Este elevator pitch os puede valer para qué cosas. Os puede valer para presentaros de forma formal, utilizando partes, a lo mejor no todo ello. Podéis utilizarlo para presentaros una presentación
profesional, en un entorno laboral. Podéis utilizarlo también para el acerca de LinkedIn, ese acerca de que hay un apartado en LinkedIn que es un poco cuéntame tú quién eres, pues podéis utilizar algo parecido a esto, o también para meterlo dentro de una posible carta de presentación, que también estuvimos hablando hace 15 días de ella. Pues bueno, esto puede ser un resumen de alguna de las partes de la carta de presentación que vimos el otro día. Por lo que podéis ver que el contenido de un elevator pitch os puede dar mucho juego en muchas ocasiones. ¿Qué es el networking? El networking es una herramienta que nos permite establecer una red de contactos profesional y así de este modo alcanzar nuestros objetivos profesionales, sean cual sean. ¿Para qué se suele utilizar el networking? El networking se suele utilizar para buscar un trabajo o nuevas oportunidades profesionales. Oye, a lo mejor no estamos contentos en nuestro trabajo actual y queremos tantear el mercado, a ver qué nos puede ofrecer fuera, otras empresas, ¿vale? Dar a conocer nuestro negocio o buscar o fidelizar a nuestros clientes ya actuales, buscar proveedores, colaboradores, establecer sinergias, ¿vale?, con otras personas parecidas a nuestro mismo ámbito profesional o que en un momento determinado podríamos contratar para hacer algún servicio. También nos puede valer para buscar inversores, patrocinadores para nuestros proyectos o incluso simplemente para mantener nuestra red de contactos profesionales actualizada y, por si acaso, en algún momento la pudiéramos necesitar. ¿Cómo empezamos a crear nuestra red de contactos? En principio, yo recomendaría que primero buscarais un foco. ¿Cuál es ese foco? Un objetivo. ¿Cuál es ese objetivo que tenéis? ¿Vais a buscar trabajo? ¿Queréis mejorar profesionalmente? ¿Estáis buscando un inversor, un patrocinador? ¿Captáis clientes en una compañía concreta? Hay que decidir. ¿Cuál es el objetivo? Pueden ser más de uno, no pasa nada, pero vamos a girar toda nuestra red de contactos en torno a esos 2, 3 o un objetivo que os marquéis. Luego hay que definir las preferencias. ¿Qué son las preferencias? Oye, ¿qué sectores de actividad me interesan contactar con esas personas? ¿En qué tipo de empresas? ¿Multinacionales, pequeñas y medianas empresas? ¿Qué tamaño van a tener esas empresas? ¿Qué facturación? Por ejemplo, a mí me es indiferente, pero a lo mejor hay gente que dice no, mi público objetivo está en multinacionales de más de X empleados con una facturación anual de más de tanto. Perfecto, pues ahí nos vamos a lanzar. Luego también países, provincias de nuestro interés, departamentos donde vamos a localizar a las personas que nos interesan y luego quiénes son esas personas, que lo difícil es encontrar el nombre, pero luego lo vamos a buscar o a través de LinkedIn o a través de Google o a través de la página web corporativa. Pero es verdad que con el cargo ya vamos decidiendo todas estas cosas, vamos a tener muchísima información para luego rastrear en Internet y buscar los nombres de las personas que nos interesan. Luego es verdad que cuando hagamos toda esta reflexión, lo más importante es sacar palabras claves. Y ahora os voy a explicar con un ejemplo mío propio también, para que lo veáis más claro y entendáis a qué me refiero con palabras claves. Os pongo mi propio ejemplo. Mi objetivo. Imaginaros que mi objetivo es, buscar nuevas oportunidades profesionales para trabajar como orientadora o profesora de empleabilidad a tiempo parcial en nuevas instituciones educativas, ¿vale? ¿Quién puede darme trabajo a mí? Esa es mi pregunta. ¿Cuáles son mis preferencias? Pues me interesan qué sectores de actividad. Pues educación reglada y no reglada, el tercer sector, fundaciones, ONGs que ayudan a personas en búsqueda de empleo, mejora profesional. Luego, tipo de empresas que me interesan. A mí, escuelas de negocio, institutos de formación profesional, universidades, centros de formación, fundaciones, ONGs. Tamaño y facturación me es indiferente, así que tampoco tengo que buscar esa información porque para mí es irrelevante. En vuestro caso, si tenéis que buscarla, pues os va a tocar hacer ese esfuerzo extra. Vale, países y provincias donde a mí me interesa buscar esas instituciones, pues donde normalmente vivo, o en Madrid o en Zamora, ¿vale? Departamentos de mi interés. Me interesan, si es una pequeñita empresa, obviamente recursos humanos no suelen tener.
Entonces, o a lo mejor lo llevan directamente desde la dirección general o desde el departamento de administración, por lo que esos serían mis intereses. Pero si luego estamos hablando de medianas y pequeñas empresas, pues bueno, ¿dónde van a estar mis intereses? Pues en el departamento de recursos humanos o el de selección, ¿vale? Si lo hubiera, porque a veces, bueno, pues el departamento de recursos humanos y de selección lo conforman la misma persona o varias personas. Luego, ¿quiénes son las personas que me interesan? Obviamente, si estamos hablando de una pequeñita empresa, pues me interesa el dueño o dueña, el director o directora general, ¿vale? O el fundador o fundadora, o el CEO. Entonces, y si estamos hablando de una mediana y gran empresa, mis intereses ¿por dónde irían? Oye, pues los responsables de recursos humanos o de selección o de formación, ¿vale? Los responsables académicos, profesores directores de grados o de másters, técnicos de selección, técnicos de formación. Ya os explicaré por qué hago toda esta reflexión. Cuando yo ya tengo toda esta reflexión, saco 3 columnas de palabras claves. Por un lado, anoto los cargos de las personas que quiero localizar. Luego, el tipo de empresas en las que me interesa localizar a esos contactos. Y luego, las provincias. Y desde aquí, ¿qué hago? Pues me voy a LinkedIn. Me voy a LinkedIn y comienzo a combinar estas palabras entre ellas, ¿vale? Os he puesto ahí un poquito un ejemplo, que es, yo pongo director, fundación, busco personas en Madrid y automáticamente me sale un listado de personas que podría localizar en un momento determinado para ampliar mi red de contactos profesionales para buscar nuevas oportunidades laborales como profesora de empleabilidad. Y esto es un truco que así tenéis controlado y os diría, hacer esta reflexión inicial os llevará 15-20 minutos a lo máximo y a partir de ahí sacáis vuestras palabras claves, os las apuntáis en un post-it en el ordenador y todos los días empezáis a ampliar vuestra red de contactos en función de este tipo de cosas que os he comentado. Este tipo de trabajo requiere constancia. ¿Por qué? Porque todas las redes profesionales tipo LinkedIn o similares tienen un mínimo y un máximo, un máximo de solicitudes diarias, por lo que tienes que ser constante en las solicitudes que realizas y también que estén muy focalizadas a aquellas personas que una vez que te acepten el contacto puedas enviarle un email diciéndole tus intereses profesionales en contactar con esa persona. ¿Dónde podemos hacer networking? Hay sitios más clásicos que los conocemos todos, como pueden ser las ferias, los eventos, los encuentros profesionales, incluso los propios encuentros de networking que hay, pero es cierto que estos han evolucionado con el COVID. Hemos pasado de hacerlos todos presencial a muchos de ellos pasar a la modalidad online. Otro clásico, ¿vale?, para hacer networking es hacer cursos formativos, asistir a jornadas, a cursos, a talleres, a congresos, a charlas, ¿vale? Siempre es un buen momento, siempre suele haber un momento de, ahora con el COVID no tanto, pero en presencial suele haber un momento de un café, ¿vale? Un momento más informal en el que te puedes presentar a la gente y puedes charlar incluso con los ponentes, etcétera. Y hay que aprovechar esos buenos momentos para hacer red de contactos. Otros lugares donde podéis hacer red de contactos es, en presentaciones de producto o de marcas concretas que realizan las empresas, que ahora os daré consejos y herramientas para que podáis estar al día. Luego también podéis utilizar, redes sociales y profesionales, también podéis utilizar los foros en línea, los grupos de debate, grupos profesionales como los de LinkedIn y lo más importante y que muchas veces no le sacamos el suficiente partido, nuestro día a día en el mundo laboral y en nuestro trabajo y también en nuestra vida personal y social, entre nuestros amigos o conocidos de nuestros amigos, etc. ¿Qué redes profesionales existen hoy en día y que os recomendaría sobre todo para ampliar vuestra red de contactos o mejorar vuestro networking? Yo os recomiendo sobre todo LinkedIn y Xing. Ambas se lanzaron en 2003. LinkedIn es americana y Xing es alemana. La diferencia, obviamente, en el número de usuarios. LinkedIn le he puesto una estrella porque, obviamente, es la más popular. Actualmente tiene 740 millones de usuarios.
Entre ellos, bueno, el mayor número se encuentra en Estados Unidos, luego le sigue la China, la India, China, Brasil, Reino Unido, y en España actualmente hay 14 millones de usuarios. Está en alrededor de más de 200 países, por lo que yo siempre os diría que, en primer lugar, utilicéis LinkedIn. Fue adquirida por Microsoft hace unos años y, bueno, pues ahora le están sacando su mayor jugo y están ahí abriendo las stories y otro tipo de herramientas muy potentes para dar más impulso todavía a la herramienta. Sí, es a nivel de utilidad, de usabilidad para vosotros, es muy parecida a LinkedIn. La única diferencia, bueno, no tan popular, 15 millones de usuarios actualmente, está muy focalizada en la zona de Alemania, Austria o Suiza y, bueno, tiene algo de presencia en España. Ahora mismo es una empresa que cotiza en bolsa. Otro lugar donde podéis hacer networking y ampliar vuestra red de contactos son los grupos profesionales, como por ejemplo los de LinkedIn. Podéis llegar a formar parte de 100 grupos a la vez. En el caso de llegar al máximo, tendréis que salir de unos si queréis formar parte de otros. Vamos, yo llevo en LinkedIn desde el 2005 y todavía no he cubierto mis 100 grupos profesionales. Lo bueno de formar parte de grupos profesionales es que te amplía mucho la red de contactos y además te puede permitir conocer personas que publican o hacen menciones de cosas interesantes y que pueden ser potenciales colaboradores en un momento determinado, incluso clientes, etc. Por lo que os recomiendo mucho utilizar los grupos profesionales de LinkedIn. Otra herramienta que os recomiendo mucho son las ferias sectoriales. ¿Qué son las ferias sectoriales? Para los que no lo conocéis, bueno, pues son esos lugares o encuentros donde, oye, la gente lleva su empresa, ponen un stand y venden sus productos o servicios. Y hay visitantes que acuden a esas ferias para hacer contactos, ¿vale? Contactos, networking, hacer ventas, posibles negocios, etc. Es un lugar estupendo. Es verdad que con esto del COVID, pues las ferias se han visto retrasadas, pero bueno, parece que ahora la cosa se está animando y parece que van a empezar otra vez a haber más ferias presenciales. Hay una serie de páginas que yo os recomendaría para mirar los calendarios de las ferias. Hay dos que son a nivel mundial y tenéis una clasificación de las ferias por sectores de actividad y también por temáticas. Son N-Ferias y Feria Info. Son para mí de las mejores. Luego, en el caso de los que vivís en España, os recomiendo mucho mirar el calendario de la Asociación de Ferias Españolas, que bueno, tiene una extensión bastante grande de todas las ferias que se celebran, tanto online como presencial. Otro consejo que os doy, tanto los que estáis en España como los que estáis fuera, es mirar las webs de los recintos feriales de vuestra ciudad, porque normalmente siempre tienen una parte donde tienen la agenda de ferias y ahí podéis ver si hay ferias sectoriales de vuestro ámbito profesional a las que os interesaría ir para ampliar vuestra red de contactos. Os hemos dejado en la descripción del taller de YouTube en los enlaces a todas estas ferias. Los que estáis en búsqueda activa de empleo o una mejora profesional, otro clásico que podéis utilizar para ampliar vuestra red es las ferias de empleo. ¿Qué pasa en las ferias de empleo? Pues en las ferias de empleo podéis conocer a los técnicos de selección de las empresas reclutadoras, por lo que siempre es bueno acudir a estas ferias de empleo. Muchas de ellas se están celebrando actualmente de forma virtual, por lo que simplemente desde casa te conectas y vas como un avatar visitando los diferentes stands y hablando por videoconferencia con los diferentes técnicos de selección en las empresas de tu interés. Os lo recomiendo muchísimo porque en una sola mañana podéis llegar a conocer a muchísima gente que os puede dar un trabajo el día de mañana. También otro clásico que hablábamos antes es las jornadas, talleres o cursos, que os vuelvo a recomendar nuestro directorio de formación gratuita, que podéis encontrar en Empléate con Talento, y que tanto el de ferias de empleo, que también tenemos un directorio en nuestro canal, tanto los talleres gratuitos, os dejo los dos enlaces en la descripción de YouTube, para que podáis acceder y empezar a decidir dónde queréis ir para empezar a ampliar vuestra red de contactos profesionales. Por otro lado, también os recomiendo seguir a personas en LinkedIn,
¿vale? Si seguís a personas en LinkedIn que son las organizadoras de estos eventos, posiblemente publiquen posts que luego os lleguen a vuestro muro de LinkedIn y desde ahí podréis estar al día de cuándo se va a celebrar cada uno de estos eventos que os interesan. También os recomiendo seguir a las empresas organizadoras de estos eventos. También podéis hacer y mirar también, ¿vale?, los eventos en LinkedIn. Los eventos en LinkedIn se publican constantemente, como este, que yo no sé si hay alguno que se ha apuntado a través de LinkedIn, que seguro que sí. Entonces, bueno, pues podéis buscarlos en el buscador directamente con una palabra clave que os lleve, por ejemplo, yo he puesto la palabra clave networking y nos salía nuestro taller en primer lugar, ¿vale? Le indicas eventos y automáticamente te llega un listado de todos los eventos que se han publicado en LinkedIn y que están por celebrarse en los próximos días y que normalmente la retransmisión está siendo en directo. Por lo que os recomiendo también echar un ojillo una vez a la semana o cada 2 semanas a este tipo de eventos, apuntaros para que luego os lleguen los avisos directamente de que están en directo y que ya puedes conectarte o te avise con una alarma de que va a ser hoy el día en el que se va a retransmitir tal evento. ¿Cómo nos preparamos para una feria o un evento de estas características? Mi consejo: cuando vais a una feria, oye, lo primero que hay que hacer es prepararnos la feria, porque si no, no vamos a sacarle su máximo partido. Y lo importante es en una mañana, bueno, pues tener claro cuál va a ser nuestras prioridades y cuáles van a ser otras cosas que vamos a hacer si nos da tiempo. Por lo que lo primero que necesitamos es una lista de empresas participantes para ver cuáles nos interesan y no, y en función de eso mirar también la posición de los stands, los horarios de apertura y de cierre de la feria, qué temáticas se van a dar, si va a haber charlas, quién va a dar las charlas, ese tipo de cosas. Normalmente en todas las páginas web de las ferias vais a tener todo este tipo de información sin ningún tipo de problema. Luego también, aunque estéis en casa, cuidado, también tenemos que ponernos guapos y guapas, ¿vale? Vestuario adecuado, que nos van a ver por videoconferencia, aunque sea una feria virtual, entonces hay que ponerse un poco guapos y formales. Y también, pues oye, ponernos al lado todo el material necesario, por ejemplo, si estamos en una feria de empleo, pues ponernos y prepararnos, y estamos en una feria virtual, dejarnos preparado el currículum en PDF en el ordenador, por si en algún momento en una charla virtual un reclutador nos pide el currículum y que se lo mandemos en ese mismo momento. También, oye, ponernos un cuaderno y un boli al lado del ordenador para que según nos vayamos conectando con los diferentes reclutadores, pues apuntarnos la información importante y tenerla ahí para luego pasarla pues a limpio o a nuestro Excel de datos de contacto, etcétera. Vale. Por otro lado, no olvidemos prepararnos una breve presentación. En este caso sería un elevator pitch muy breve, de unos 30 segundos aproximadamente. Luego también es muy importante y os puede ayudar muchísimo prepararos preguntas abiertas. ¿Qué son preguntas abiertas? Oye, investigar un poco algo concreto de la empresa y preguntar sobre algo concreto. Por ejemplo, podéis decir: he podido ver en vuestro portal de empleo que estáis buscando un perfil de técnico de recursos humanos. ¿Podrías comentarme con más detalle cuáles son los requisitos de acceso para ese puesto? Y es una pregunta abierta que doy pie al reclutador a que me cuente más, así empiezo ya a demostrarle mi interés y capto su atención para que comience a contarme más cosas sobre la empresa y me dé la oportunidad de mandarle directamente mi currículum. También podéis utilizar otro tipo de cosas como: he podido ver que tenéis sede en el extranjero. ¿Hay posibilidades de trabajar allí? ¿Vale? Y ya me contará el reclutador lo que considere. Este tipo de preguntas os van a ayudar muchísimo y os recomendaría tenerlas preparadas de antes. Luego, demuestra interés en la empresa, en su actividad, pregunta cosas relacionadas con ello, pide información, pide folletos si estás de forma presencial, tarjetas de visita, aunque ya las tarjetas de visita se estaban extinguiendo y además con esto del COVID más todavía. Así que bueno, ahora lo más común es que cuando cerréis la llamada, antes de cerrar le digas: oye, perdona, ¿tienes perfil en LinkedIn? Que prácticamente casi todo el mundo te va a decir que sí, y le dices: te voy a pedir contacto, ¿vale? Vale, ya está. Y aprovechar en ese momento que no se enfríe esa relación que acabáis de tener
y pedirle contacto en LinkedIn para que te acepte lo antes posible. Luego os recomendaría que aquellos contactos que os interesen mucho, pues es el momento, después de unos días, de que ha pasado todo el tema de la feria, mandar un email de agradecimiento por lo bien que te atendió y oye, y si cuadra, pues le enviáis el currículum, como puede ser una feria de empleo, para recordarle que os puede interesar este puesto o este otro, ¿vale? Por último, organizar la información, organizarlo como queráis, organizar la información en un Excel, en un Word, apuntaros las cosas. ¿Por qué? Porque esa información es oro y la tenéis que guardar para el día de mañana, pues si tenéis que utilizarla en algún momento determinado. Yo os recomiendo hacer un Excel, por ejemplo, con columnas y filas, ir apuntando todos los contactos profesionales que vais haciendo en ferias, en talleres, en cursos, ¿vale? En presentaciones de producto, etcétera, lo que vosotros queráis. Vamos a hablar ahora de cómo ampliar vuestra red de contactos en LinkedIn. No sé si conocéis la teoría de los 6 grados. La teoría de los 6 grados se publicó en 1930 y afirmaba que cualquier persona del mundo puede ponerse en contacto con otra persona del mundo a través de 6 contactos en común. ¿Vale? Varios estudios realizados en 2013 afirmaron que este número de intermediarios se reducía a 3-4 gracias a las redes sociales y profesionales, entre las que se encuentra LinkedIn, por supuesto. Por ello, hoy voy a daros algunas recomendaciones de cómo ampliar vuestra red de contactos en LinkedIn, ¿vale? Que creo que os pueden venir muy bien. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que LinkedIn solo nos da un alcance de tercer nivel. ¿Qué quiere decir esto? Para que los que todavía sois un poco nuevos en esto de LinkedIn. A ver, lo que quiere decir esto es que tu red de contactos es la de primer nivel, es decir, que son tus amigos, ¿vale? Como si estuviéramos hablando de una red social. Bueno, son los contactos, en LinkedIn se llaman contactos, pero bueno, son como si fueran tus amigos. Son a los que puedes escribir directamente o los que puedes ver su información de contacto, teléfonos, emails, etcétera. Por lo que te interesa muchísimo que esa primera red de contactos de primer nivel sea lo más amplia posible. Pero LinkedIn tiene un máximo de contactos de primer nivel, que son 30.000. Luego, ¿qué pasa? Que solo te da alcance a visualizar contactos hasta de tercer nivel. ¿Qué quiere decir? Que si hacemos las búsquedas que os he explicado antes, que yo pongo director, fundación, ¿vale? Madrid, ¿qué pasa? Que solo me va a dejar visualizar a contactos de los contactos de mis contactos. Es decir, que solo te deja alcance hasta un tercer nivel para hacer búsquedas. Es decir, si tú buscas a una persona directamente por su nombre y apellidos, claro que te va a dejar verla. ¿Por qué? Porque considera que a lo mejor estás en una feria con esa persona o en un curso, entonces la estás conociendo y al poner directamente su nombre y apellidos te la va a buscar aunque no tengas alcance de tercer nivel en ella. Pero es cierto que si tú quieres hacer búsquedas sin más, sin poner nombres y apellidos de las personas, solo vas a llegar hasta un tercer nivel. Por lo que os interesa muchísimo ampliar vuestro primer nivel para que ese os dé alcance a un segundo y a un tercero. Otra manera y otro truco para ampliar vuestra red de contactos en LinkedIn es entrar a formar parte de grupos profesionales. Al entrar y formar parte de grupos profesionales, mucha gente al entrar en el grupo acepta que todos los integrantes de ese grupo puedan ponerse en contacto con él o con ella. Y eso permite que tu red se amplíe también a los grupos profesionales y a las personas que están dentro de esos grupos. ¿Cómo establecer contactos en LinkedIn? Como os comentaba antes, LinkedIn tiene un máximo de contactos de primer nivel, que son 30.000. Ese es el límite que tienes. Además, luego tiene un límite semanal y diario de invitaciones que puedes realizar. No hay un número... Yo lo he buscado 1000 veces, no hay un número exacto, no son 50, no son 100, yo no lo he encontrado. Si lo encontráis vosotros, por favor, compartirlo conmigo, ¿vale? Yo no lo he encontrado. Yo lo que he encontrado es que, bueno, pues en función de si te aceptan mucho, por ejemplo, tú pides 50 invitaciones en un día y te aceptan todas ellas, pues LinkedIn dice, uy, qué persona más popular. Pues entonces conocerá a toda esta gente, ¿vale? El algoritmo de LinkedIn dice, bien, esta persona es conocida, vamos a darle que pueda enviar más invitaciones. Luego a lo mejor detecta que no, que envías 50 y que de esas 50 solo te aceptan 5 y dice, uy, está pidiendo contactos por enviar, no conoce a nadie, ¿vale? Entonces te penaliza y te dice, hasta aquí te dejo hoy o esta semana, ¿vale? Y te corta el filtro. Entonces, por eso os digo que tenéis que intentar pedir contactos y combinarlo entre amigos, conocidos, compañeros de trabajo, clientes, proveedores que ya tenéis actualmente,
con nuevos contactos que queráis hacer en función de vuestros nuevos objetivos profesionales, o nuevos o no tan nuevos, ¿vale? Por lo que os animo mucho a esto. También, ¿por qué os digo esto? Porque en recursos humanos una de las técnicas más utilizadas para reclutar es preguntar a los compañeros o trabajadores de una empresa, amigos o familiares, si conocen a alguien que pueda encajar en un perfil profesional que estamos buscando para incorporar a la compañía. Se suele decir, incluso hay varios estudios que ya reflejan que más de un 30% de las personas se colocan en el mercado laboral a través de un contacto. Por eso es tan importante no solo tener en tu red profesional, ¿vale?, contactos de LinkedIn, a nuevos contactos que estés haciendo para intentar ampliar las posibilidades de conseguir tu objetivo profesional, sino también tu red más cercana, que son amigos, conocidos, compañeros de trabajo, estudios, proveedores, clientes, porque a lo mejor en uno de ellos está la clave de tu futuro. También os recomiendo mucho, oye, no olvidéis, hay que tomarse cafés, muchos cafés, todos los que podáis. Bueno, ahora con esto del COVID menos, pero bueno, que hay que tomarse un café, una caña, hay que tener activa la red de contactos, sobre todo la más cercana, sobre todo la personal y la profesional más cercana, porque de ahí puedes salir de una conversación de un café o una caña tu futuro profesional. LinkedIn, para los que no lo sabéis, tiene una herramienta dentro de su sección de Mi Red que te permite poder importar vuestros contactos de correos electrónicos o unas bases de datos de Excel o incluso de vuestro propio teléfono móvil. De este modo os los rastrea y os los localiza en LinkedIn, y si ya están en LinkedIn os aparece un listado de todas esas personas para que tú indiques a cuáles de ellas quieres mandar una invitación. Por lo que este tipo de herramientas que os da LinkedIn os permite ampliar vuestra red de contactos en un clic, por lo que os animo a utilizarlas si todavía no las habéis utilizado. Por último, algunos trucos. Hoy vengo con trucos buenos. Venga, a ver, el primer truco. Si es alguien de mucho peso en la persona que quieres localizar o contactar y que te acepte en LinkedIn, mi consejo es que no le pidas contacto directamente. Hazle un poco la pelota, ¿vale? Pero esto no lo he dicho. ¿Cómo le podemos hacer la pelota a esta persona? Un poco para no ser un desconocido para ella. Pues, oye, comentando, recomendando sus publicaciones y hacernos un poco visibles para ellos, para que en el momento que le mandemos la invitación nos acepte porque diga, ah, mira, esta es la chica o el chico que ha estado comentando o recomendando mis publicaciones en el último mes. Y es una manera, bueno, totalmente lícita de conseguir que ese contacto te acepte. Vale, si conoces a alguien interesante, pídele contacto inmediatamente en LinkedIn. Acabo de ir a una ponencia, he conocido a no sé quién, bueno, ahora mismito, vamos, o en ese mismo lugar le decís, ¿tienes perfil de LinkedIn? Ay, vamos a estar en contacto por ahí. Y le pedís contacto. Cuando no te acepten la invitación, retirarlas. Hay una opción dentro de Mi Red que pone enviadas, ¿vale? Os he puesto todos los pasos. Ahí tenéis la flechita. Paso 1, Mi Red, ver todo, enviadas. Y ahí están todas las invitaciones que habéis enviado por LinkedIn y que no os han aceptado. Mi consejo, si al cabo de un mes no os han aceptado la invitación a conectar, es que no están interesados, por lo que hay que retirarlas. Las retiras y mi consejo es, pasas al punto 1, a hacerle un poquito la pelota y volvemos a enviar la invitación en 15 días, a ver si hay más suerte, ¿vale? Por último, cuando solicites contactos, escribe algo. Tampoco es necesario, pero bueno, yo os diría que podéis escribir algo. No seáis excesivamente agresivos, en el sentido de que se note muy claro los que vais a vender algo o a tal, ese tipo de cosas. A lo mejor si estáis buscando una oportunidad profesional, pues sí es interesante decirlo, y más si es un reclutador. Oye, estoy buscando una oportunidad profesional y he visto en vuestro portal que tenéis varias vacantes que pueden encajar con mi perfil. Vale, perfecto. Y me encantaría poder estar en contacto contigo. Perfecto, eso genial, pero no seáis muy agresivos los que tengáis empresas o los que queráis vender un producto, porque eso ahuyenta más que ayudar a la invitación. Por lo menos en mi caso,
No sé qué opinaréis vosotros. Abro debate por si queréis opinar ahí en el chat, ¿vale? Pero bueno, en principio yo os diría que podéis utilizar un gancho de que formáis parte de grupos en LinkedIn muy parecidos, que tenéis intereses comunes, que habéis participado en un evento los dos y que te encantó los comentarios que hizo, que tenéis muchas personas en común en LinkedIn, cosas de este tipo. Y eso ayuda mucho a decir, bueno, pues mira, tengo muchos contactos en común, me parece que tenemos los mismos intereses. Entonces, por ahí la gente suele ayudar muchísimo este tipo de mensajes a que la gente acepte la invitación. Quiero recalcar muchísimo que si queréis mejorar vuestra red de contactos profesionales y hacer un mejor networking, necesitáis, lo primero, constancia, muchísima proactividad y a mejorar vuestra comunicación verbal y no verbal, porque hoy en día con el COVID mucha de nuestra red de contactos se hace a través de redes profesionales tipo LinkedIn, por lo que ahí está la clave para ampliar esa red de contactos y mejorar vuestro networking. Si os está gustando nuestro taller, bueno, no olvidéis dar a me gusta y suscribiros a nuestro canal de YouTube para que os avisemos de futuros talleres.